Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a ir al versículo 19. Romanos 8, 19. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie y leemos esa porción de versículos que es una sola porción temática, una perícopa de textos bíblicos que nos habla acerca de la redención, pero no voy a alcanzar a ver todo porque es muy largo y quisiera más que todo me entendieran ustedes qué es lo que yo les quiero decir antes de entender bien los versículos, ¿verdad? O sea, voy a explicar primero los conceptos y después voy a explicar el texto bíblico hasta donde pueda. Verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra, denos entendimiento para comprender estas verdades eternas, estas verdades que tú, Señor, nos muestras en tus escrituras. Te pido que ministres nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Voy a hablar de el gemido de la creación. Ese es el título del mensaje. Esta porción de versículos hablan de tres gemidos. Yo no voy a explicar todavía porque hay un gemido de la creación, hay un gemido de nosotros mismos y hay un gemido del Espíritu Santo. Entonces, son conceptos sencillos, pero hay que darles profundidad, porque si no podemos cometer el error de pasar por los versículos sin sentirles el verdadero aspecto que Dios quiere darnos en nuestra vida. Entonces, quiero ir en orden. Tal vez les parezca desordenado, no lo sé, pero yo a veces tengo que solo hablar y usted agarre lo que le convenga. Muy bien. El fundamento principal del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. De tal manera que cuando el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo, nos explica que si no es así, que si el hecho de la resurrección no fue un hecho histórico, un hecho real y verídico, entonces es vana nuestra fe. Y eso, hermano, nos muestra que el interés del primer estadio, nosotros le llamamos Cristología fase 1. La Cristología fase 1 es la que se da en la comunidad de los que son testigos, los que comieron con Jesús, los que vivieron con Jesús, los que acompañaron a Jesús. Esa es la Cristología fase 1, es decir, a ellos les constó que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso es que hay eruditos como Larry Hurtado con su libro Cómo Jesús llegó a ser Dios, que se confunden, porque Larry Hurtado dice en su libro, ¿a qué le debemos a que Jesús sea divinizado tan prontamente en el proceso de los inicios del cristianismo? Y a esto Larry Hurtado dice que fue una explosión, porque no se explica él cómo en menos de 20 años Jesús ya era adorado, ya era exaltado, ya era divinizado, era glorificado. La razón por la cual Jesús en menos de 20 años ya era adorado como Dios es porque siempre fue Dios. Pero los eruditos tratan de advertir de que no, que es un proceso en que Él llegó a ser divinizado. No, señores. Jesús fue y es Dios en todo tiempo, en todo momento. Y por eso es que rápidamente el cristianismo tuvo un auge que nadie se puede explicar. Porque ¿cómo vas a explicar que en menos de 20 años media cantidad de personas que pertenecían a Asia, ¿verdad? Ya estaban convertidos al cristianismo? No se puede explicar eso si Jesús.
si Jesús murió, resucitó. Claro, ¿por qué? ¿Por qué es que es así? ¿Por qué es que el auge del cristianismo fue fuerte? Porque Jesús resucitó de entre los muertos. Esa es la razón. Porque no hay un tan solo profeta, no hay ningún solo profeta antiguo testamentario, nuevo testamentario que haya resucitado. Solo Jesús, que no es un profeta, es Dios, es el Señor. Entonces, ahora, veamos esto. Si quitamos la resurrección, nosotros en el cristianismo no somos nada. Lamentablemente, como el cristianismo se ha deteriorado tanto, de lo que menos se habla ahora es de resucitar. Porque la gente, nadie se quiere morir. Y porque la gente no comprende la profundidad de la implicación de resucitar. Entonces, pero el cristianismo, o sea, si hay una apuesta del cristianismo, es que seremos resucitados. Hay una resurrección. Lo que pasa es que el apóstol Pablo, en sus primeras, digamos, epístolas, él consideraba que la resurrección de los muertos que han creído en Cristo sería inmediata. Pero no fue así. O sea, para Pablo, Jesús tenía que venir rápido. Pero conforme el tiempo fue pasando en las epístolas, nosotros a esto le llamamos el primer Pablo, el segundo Pablo, el tercer Pablo. ¿Por qué? Porque se nota la madurez de su pensamiento. Por ejemplo, les voy a dar solo un ejemplo. Cuando Pablo le preguntan del matrimonio, en 1 Corintios 7, Pablo como que prácticamente, miren, si quieren cásense, pues, y si no, pues simplemente quédense solos, hombre, para que le sirvan al Señor en lugar de estar casados. O sea, porque casarse es un estorbo para Pablo en 1 Corintios 7, pero él en 1 Corintios 7 señala las diferencias. O sea, y dice, digo yo, dice. O sea, él está afirmando que hay cosas que él enseña de parte de su propia, digamos, revelación. Y hay otras que las trajo de Cristo. Entonces, Pablo de 1 Corintios 7, que prácticamente le dice, mire, si se están quemando, cásense. Si no están casados, mejor no se casen para que prediquen y le sirvan al Señor. Entonces, de eso vemos a Efesios, que ya es una epístola posterior. Y Efesios 5 nos habla del matrimonio y nos habla de un matrimonio sublime, santo. Dice que el hombre debe de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Que sublime, Pablo. O sea, después de decirnos en 1 Corintios 7 que, ay, mire, ahí si quieren casarse, si no, pues ahí vean, ¿verdad? Pero sírvanle mejor a Jesús en lugar de casarse. Nos pasa a hablar que el matrimonio es lo más comparado a lo que Cristo ha hecho con su iglesia. Entonces, el pensamiento paulino evoluciona, madura. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo se da cuenta que Cristo no está viniendo todavía, que Cristo todavía no ha venido y que va a esperar un tiempo para que venga. Entonces eso cambió muchos pensamientos de Pablo. Pablo al principio predicaba, llamaba a los pecadores al arrepentimiento y siempre lo hizo igual. Pero al principio él pensaba que Cristo iba a venir pronto. Ahora, Cristo no vino pronto. Cristo quiere que el pueblo, la gente se arrepienta. Y eso da una situación con respecto a la cuestión de la resurrección. Pablo enseña acerca de la resurrección y quiere que estemos claros de algo. Que cuando Cristo venga, un grupo de personas estará viva y serán transformadas. Y un grupo de personas estarán muertas y serán resucitadas. Y esa resurrección traerá con nosotros, a nosotros, en esa resurrección es una condición donde les dará un cuerpo Jesús a los que resuciten. O sea, aquellas personas que están muertas en Cristo ahorita, que están con Él, recibirán, hermanos míos, un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermano, parecido a las connotaciones que Cristo tuvo cuando Jesús resucitó. Entonces, ¿por qué lo voy a explicar de esta manera? Porque Pablo está trabajando ese tema detrás de todo, pero lo está haciendo con una visión apegada a la creación. Y ya les voy a explicar por qué. Primero, van a resucitar los muertos en Cristo. Y por esa resurrección que Dios les dará, necesitamos
Oiga bien, diga conmigo, nueva creación. Una nueva creación. Es decir, no podemos poner en el mundo como está hoy, que está corrompido, al ser humano que ya fue glorificado, que ya está resucitado. O sea, hay una situación terrible que la gente piensa que nosotros vamos a morir y vamos a estar en el cielo volando como ángeles y adorando a Jesús todos los días. Y como decían muchos, ¿verdad? Decía, es que vamos a estar en culto todos los días. Sí, bueno, si vamos a estar en culto todos los días, yo no quiero ir, hermano, porque realmente yo no he creído en Cristo para estar en culto todos los días. O sea, cuando estemos en la presencia de Jesús, esa será la gloria. O sea, esa es la máxima expresión de haber creído en Jesús. Entonces, una persona que muere va a la presencia de Cristo. Pero cuando Jesús nos enseña el futuro, nos enseña que nosotros no vamos a estar volando como ángeles allá, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo de resurrección, para vivir con Él y estar con Él y soportar la gloria de Dios. Entonces, Pablo se plantea esto, ya lo voy a explicar. No vamos a estar volando como ángeles en el cielo, vamos a estar en la tierra. Y esto para muchos es una sorpresa, porque toda la vida, ay, se va a ir al cielo, se va a ir al cielo. Sí, pero el cielo es estar con Cristo, ya se lo he explicado. O sea, que la Biblia toma figuras poéticas, figuras diferentes para explicarlo. Ahí es problema suyo porque no ha entendido el cristianismo, hermano. Pero Él nos ha salvado, o sea, y quiero que entiendan esto, nos ha mandado a este mundo para generar carácter, porque cuando nos morimos, nuestra historia no termina allí. Después continúa otra etapa, que es estar con Cristo. Y todo lo que hemos aprendido en el mundo y todo lo que hemos aprendido en la existencia de la tierra nos va a servir cuando estemos con Cristo. Es decir, hermano mío, si usted pensó que se iba a morir y hasta ahí iba a llegar todo, está totalmente equivocado. Y usted no ha creído todavía bien en Jesús. Usted va a morir y va a resucitar para estar con Cristo y no para andar volando. Quítese ya esas ideas infantiles. Y se los digo a aquellos religiosos, hipócritas, que a saber qué creen. Lean la Biblia, hombre. Dejen de andar inventando. La esperanza del cristiano es la resurrección. O sea, entonces, ¿para qué hemos creído? Pues para morirnos y estar volando como espíritu. Dios nos va a dar un cuerpo de resurrección. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a tener que leer los últimos versículos. Mira lo que dice, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Pablo habla de morir, no habla de muerte, habla dormiremos, ¿verdad? Dice, mire, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque no todos van a estar muertos cuando Cristo venga a la resurrección, ¿verdad? Entonces, unos van a estar vivos. Yo no sé si vamos a estar vivos nosotros, pero, o sea, por eso Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque todos recibirán una transformación de su cuerpo. El que no ha creído en Cristo también va a tener un levantamiento. Y digo levantamiento porque como resurrección, ¿verdad? Va a comparecer al tribunal y tiene que recibir un cuerpo para soportar el lago de fuego de Apocalipsis 20. Entonces, todos van a ser transformados, hasta los incrédulos van a recibir una transformación de su parte física. Tanto nosotros que recibiremos también un cuerpo con características, ¿verdad?, sublimes, que nosotros ni tan siquiera logramos entender. Ahora, mira el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? ¿El qué? El cuerpo. O sea, por eso vamos a ser resucitados.
No vamos a ser resucitados para andar volando. Es el cuerpo que vamos a recibir. Ahora, un cuerpo transformado. ¿Y por qué necesitamos un cuerpo transformado? Porque es lo único que nos queda pecaminoso. Y con este cuerpo yo no puedo ver la gloria de Dios. El cuerpo será transformado para poder ver la gloria de Cristo. Porque Cristo en su gloria no puede ver, no puede ver el pecado, hermano. No puede haber pecado en la santidad de Dios. Por eso seremos transformados. Ahora, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbiré la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonito. O sea, ¿para qué vamos a ser resucitados? Para estar con Cristo, hombre. Para estar con el Señor. Pero ya, y perdóneme si para usted este balde de agua fría, porque toda la vida había pensado que iba a andar volando, pero no importa. O sea, mire, las verdades se tienen que decir de la palabra. Y yo me acuerdo de un mito platónico, pero mejor no, eso ya no voy a explicar, porque la gente, cuando les dicen la verdad, se confrontan. ¿Y esto qué es? Pues sí, o sea, es cuando usted despierta y deja la niñez y se vuelve un adulto. Porque muchos aquí son niños en Cristo, no saben las verdades eternas. Ahora, partiendo de ahí, digamos que el primer peldaño o la primera base que yo pongo en esta noche, fundamento, es que seremos resucitados como Cristo fue resucitado. Amén, hermanos. Por el mismo Espíritu. Muy bien. Esa es la primera verdad. Ahora, vayamos a la segunda verdad. A un hombre, a un ser humano glorificado, a un ser humano con un cuerpo resucitado, diferente, no lo podemos dejar en el mismo mundo. Entonces la Biblia, ponga atención, a esto se le llaman, la sociología y la filosofía han querido entorpecer el pensamiento cristiano. Entonces, lo voy a explicar como yo lo puedo explicar. Diga conmigo, utopía. La utopía, quiere decir no, topos es lugar, utopías. Esto viene en la mente de los hombres desde muchos años. Les voy a dar un ejemplo. Desde el año 400, con San Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona escribe un tratado, escribe una obra llamada La ciudad de Dios. Entonces San Agustín de Hipona se planteaba cómo sería vivir en un lugar. San Agustín le dio una connotación de justicia, en donde en ese lugar no hubieran diferencias de clases sociales, no existiera todo lo que hoy existe en nuestra sociedad corrupta, ¿verdad? Porque en este país, el día de ayer estuvimos en el penal de Quesaltepeque y me encontré un hermano de la iglesia, ¿verdad? Y me está muy triste porque no lo ha llegado a ver su esposa. Voy a hablar con ella. Entonces me dice: pues, ¿y por qué estás aquí?, le digo yo. Pastor, mire que pues sí, se puso a estudiar teología, dejó los estudios. Sí, pero decime la razón real. Es que yo pertenecía hace muchos años, hace más de tantos años. Pero te hago una pregunta. ¿Lo que hiciste, lo que se te está acusando es verdad o es mentira? Es verdad, pastor. Pero habían otras personas que están ahí por injusticia. El sistema jurídico que más gente inocente mete a la cárcel es Estados Unidos, aunque no lo crean. O sea, que Estados Unidos tiene un proceso jurídico terrible y una Corte Suprema terrible, pero es donde más presos inocentes hay. Pero ¿qué pasa en nuestras realidades? Hay injusticia. Los ricos hacen lo que quieren, los poderosos usan su poder para humillar a los pobres, hay hambre, hay escasez. Entonces, San Agustín de Hipona se planteó la ciudad de Dios como una respuesta a la ciudad de los hombres. Eso fue en el año 400. Pero allá por 1500, más o menos por el tiempo de la Reforma Luterana, de la Reforma Protestante, surgió un hombre llamado Tomás Moro. Y Tomás Moro escribió una obra maravillosa que yo no he leído, La ciudad de Dios, porque La ciudad de Dios no se puede leer, hermano, si tiene casi 22 tomos, o sea, es increíble de grande. Pero la obra
de Tomás Moro se llamó utopía. ¿Por qué se llamó utopía? Como les explico, es no, topos es lugar, o sea, un lugar que no existe. Es una idealización, es un sueño. La utopía es un sueño, es algo que no existe. Entonces Tomás Moro desarrolló una obra preciosa en donde explica, en la primera parte de la obra, explica las connotaciones, aplicaciones de él, pero en la segunda parte de la obra hay una narrativa que narra un señor llamado Rafael, y el nombre se me olvida. Entonces este Rafael, que es un personaje hipotético, narra que él llegó a la isla Utopía y que en la isla hay tres cosas. Pero no hay tres cosas. Uno, no hay dinero. Dos, no hay, óigame bien, no hay dinero. Dos, no hay propiedad privada. Y número tres, no hay irrespeto a la persona. O sea, toda la gente se respeta, toda la gente se solidariza. Entonces, en la utopía, hermano, no hay hambre. En la utopía no hay sed. En la utopía no hay poderosos que se quieran apoderar de todo, ¿verdad? Ricos que quieren hacer lo que ellos dicen, ¿verdad? Y que ellos financian guerras, hermano. ¿A quién le conviene que Ucrania y Rusia estén? A mucha gente le conviene. ¿Por qué? Porque hay muchos poderes ahí, el petróleo, el tema de las armas. ¿Quién pone las armas? ¿Quién tiene más empresas de armas? No son los Estados Unidos, pues. Y no es lo que están mandando a Ucrania para que se defienda de Rusia. Claro, siempre vemos las cosas como guerra, pero detrás hay gente que se beneficia de las guerras. Entonces, Tomás Moro se planteó un lugar donde si no hay dinero, no hay nadie que quiera humillar a los otros, no hay clases sociales. Todos están en la misma sociedad. Y viven en las casas, y las casas todas son iguales. Tienen una puerta al frente y tienen una puerta por atrás que van al jardín. Nadie tiene más que nadie. Cuando yo viajé a Israel, ahí hay un sistema más o menos similar, se llama los kibutz. Y los kibutz son hoteles, entonces todo el mundo ahí, los que trabajan en el hotel, tienen sus casitas, y todos tienen lo mismo, todos. No es socialismo, no es comunismo, es otra cosa. Pero qué bueno sería que un día existiera un lugar así. Entonces, los sociólogos y los filósofos dicen, no, eso del cristianismo es una utopía. Porque ¿qué es lo que promete Dios? Rápidamente los que leen la Biblia se dan cuenta que Dios también ha prometido algo desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que ha prometido Dios desde el Antiguo Testamento? Una tierra renovada, que lo que se perdió en el jardín del Edén va a volver a surgir en la tierra. Eso es lo que promete la palabra de Dios y muchos no lo saben. Vaya conmigo a Isaías 11. Desde los antiguos profetas encontramos ya ideales donde se va a dar vuelta todo esto, y la tierra donde vivimos, como la conocemos, ya no será igual, sino que será una tierra renovada, diferente. Isaías capítulo 11, y vamos a buscar el versículo 6. Mire lo que encontramos ahí. Mire qué precioso. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Imagínense, la vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren. Entonces ya en los profetas está el ideal. Los sociólogos y los filósofos dicen, las utopías de la Biblia, eso no son utopías, esas son las realidades. Porque lo que pasa es que tanto Tomás Moro como también San Agustín de Hipona leyeron la Biblia y se dieron cuenta que un día el mundo va a cambiar y que toda esta podredumbre miserable en la que vivimos, pobreza, enfermedades, niños muertos en los hospitales por enfermedades que ni tan siquiera ellos
tuvieron porque sus padres los contagian de VIH. La injusticia social, todo eso se va a acabar. ¿Y por qué? Porque Dios nos dará una nueva oportunidad. Los valores del jardín del Edén volverán al mundo. ¿Qué es lo que está viendo usted aquí? Que la condenación que se estableció en Génesis 3 de la violencia de los animales, cuando el hombre cayó, Dios maldijo la tierra y dijo que con sudor comeríamos ¿de qué? De ella. Pero otra cosa, la tierra, hermano, cambiaría porque ya los animales tendrían ferocidad, pero también otra connotación. Además de que los animales tienen ferocidad y además que la tierra cuesta que pueda producir, ya no va a ser tan fácil que produzca, van a haber espinos y cardos, no habían plantas venenosas antes de la caída. Entonces, la ferocidad de los animales, el veneno de las plantas y por supuesto la situación, hermano, de una tierra que cuesta, que produzca, eso se va a quitar, Dios lo va a quitar. Y esa es parte de nuestra salvación. Cuando a usted le diga a alguien, ¿querés ser salvo? No solamente le diga, ¿querés ser salvo para que tu alma vaya al cielo? Porque cuando Dios va a salvar, no solamente va a salvar al hombre, va a salvar su creación. Todo va a salvar el Señor. Y esto es algo que nosotros no estamos acostumbrados. Perdóneme otra vez si le confronto en su religión, que usted piensa, ¿verdad?, que la salvación es mi alma. No, hombre, la salvación es todo. No todo se arruinó cuando el hombre pecó, pues. Entonces Dios va a arreglar todo. Y aquello que se propuso en el Edén, que era tener al hombre como líder de su creación, y en una tierra donde hubiera ríos, en donde hubiera productividad, en donde hubiera bendición, Dios lo va a volver a traer a este mundo cuando el tiempo de Jesucristo se cumpla en venir a la tierra a reinar. Por eso es que le decimos Rey de Reyes. ¿Cómo gritan ustedes? Dicen, Rey de Reyes, amén, dicen. Y no saben por qué. ¿Y por qué creen ustedes? ¿Porque es Rey del cielo? No, porque va a reinar en la tierra, hermanos. No es la promesa que le dio Dios a David, pues, que de tu descendencia saldrá uno que gobernará las naciones. Ese es mi Señor Jesús. Ese es el reino de Dios. Y muchos de nosotros no lo sabemos. Y nosotros decimos, Rey de Reyes, amén. Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y todo el mundo, amén, amén. Y no saben por qué. ¿Y saben por qué? Porque el Rey de Reyes va a volver y va a tomar posesión de su tierra, de la que le pertenece, que la compró con su preciosa sangre. Hermanos, son verdades bíblicas que no son profundas, son sencillas, pero que la gente no entiende, no comprende. Cuando ustedes entiendan que el Rey de Reyes, o sea, ¿qué piensan ustedes por qué Jesús se ganó el título de rey? Porque es descendiente de David. ¿Por qué creen ustedes que es descendiente de David? Porque a David Dios le prometió darle un descendiente que será rey y va a gobernar el mundo. Y eso es lo que estamos esperando, por si no lo sabían. Yo creo que no lo sabíamos mucho, que Jesús gobierne aquí. Amén. Vaya, les voy a explicar. Cuando yo estudié teología, varias veces he estudiado un montón de veces teología, pero estudié en CETEC, en una extensión de un profesorado, estudié en el seminario, he estudiado en la luterana, he estudiado muchas cosas. Pero vaya, lo primero que te explica es esto. Te dan un libro que se llama Eventos del Porvenir, que lo escribe Dwight Pentecost, que es lo que le dan a uno como base para estudiar escatología en el seminario. Entonces, Pentecost se pregunta, ¿cómo será ese reino del Señor? O sea, yo entiendo que Jesús vendrá en su segunda venida, en medio de la batalla de Armagedón, y va a poner sus pies en la tierra, y desde ahí en adelante se abre una etapa escatológica que se llama milenio, que está en Apocalipsis 20. Ya se los voy a tocar rapidito. Entonces, en el milenio Jesús va a gobernar.
¿Por qué? Porque no se ha cumplido la profecía, que el rey gobierne. Y Jesús le prometió a sus apóstoles que cuando Él gobernara, ellos gobernarían con Él. Entonces, eso no se ha cumplido todavía. Entonces, Jesús va a gobernar este mundo. Entonces, a Pentecostés le preguntaba a alguien, ¿y ese gobierno? Porque si Cristo está resucitado y si los creyentes en Cristo han resucitado, ¿cómo va a gobernar Jesús? Oiga lo que responde el libro. El gobierno de Jesús será, ponga atención, el gobierno de Jesús será material, físico, pero con connotaciones espirituales. Y uno se queda, ¿y eso qué es? ¿Ah? O sea que cuando Jesús gobierne, va a gobernar en la tierra. Ojo, va a gobernar en la tierra. Pero va a haber justicia, va a haber paz mundial, no va a haber hambre, no va a haber enfermedad y no va a haber muerte. Ese es nuestro Señor. Ese es Jesús. Tal vez para muchos esto sea algo muy grande de asimilar, pero la Biblia lo enseña. Entonces, si usted quiere ver conmigo otros textos que respaldan la idea, además de este, si usted va conmigo rápido a Isaías 65, ahí lo va a encontrar. Isaías 65, versículo 22. Amén. No edificarán, mire bien, si usted quiere, leamos desde el 17. ¿Lo podemos leer desde el 17? Solo yo vamos a leer un versículo, porque como están un poco confundidos, ya los vi que no les ha agradado mucho esto quizá. Mire, porque aquí que yo crearé nuevos cielos. ¿Y para qué creen? Pues para que vivamos con Jesús. Entonces, nos falta estudiar muchas cosas, porque esto se da ya en una condición muy adelante, después del milenio. Pero escuche lo que dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, está hablando de una, oiga bien, de nuevos cielos y nueva tierra. Es increíble. Ahora, yo quiero, porque esto de teología, hermano, es confuso, es difícil, pero lo digo para los que son un poco más, digamos, elaborados. Cuando a mí eso del milenio, yo escuché varias conferencias hace años, yo he aprendido de grandes maestros. Pero hay un doctor en teología que acaba de morir, guatemalteco. Qué excelente, hermano, pero qué lástima que haya fallecido. Bueno, pero decía, ok, en el milenio, cuando Jesús venga en la segunda venida, Él va a renovar la tierra. Hay una renovación de la tierra, donde se va a quitar esa ferocidad de los animales, se va a quitar por ejemplo, lo que se va a quitar es la injusticia, la pobreza, ya no existirá, todo será una acción justa de Dios en el milenio. Pero el problema es que el Apocalipsis presenta primero el milenio y después presenta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia, ponga atención, termina como comienza. O sea, en el Génesis, que se perdió el jardín del Edén, en el Apocalipsis se presenta un nuevo Edén, donde estamos con Dios en la tierra, y Dios, como en el primer Edén, bajaba a hablar con Adán y Eva y se reunía con ellos
y tenía relación con ellos, al final de los tiempos, la vida del hombre, la vida del creyente en Cristo será estar con Dios y Él estará frente a nosotros y nosotros estaremos con Él en los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, vaya conmigo a Apocalipsis. Mire qué diferente esto. Por eso les dije ahora que no iba a ser igual, pero si usted sale confundido más de lo que ya venía, pues ni modo. Allá por lo menos ya va a saber un poquito más, pero no me importa. Lo que quiero es poner bases. O sea, Apocalipsis 20. Aquí aparece el milenio. Nadie sabe exactamente las connotaciones del milenio, nadie las conoce. Nadie las conoce a profundidad. Mira lo que dice. Vi a un ángel, Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, Jesús baja, se inicia el milenio con el Señor. La tierra se renueva según palabras de Evis Carballosa, palabras de Pentecost, palabras de eruditos del porte de John Walburg, que es otro gran erudito, John Walburg, Carballosa, Pentecost. Todos estudiaron en la misma facultad de teología en Dallas Theological Seminary. Entonces, todos ellos asumen que en el milenio va a haber una renovación de la tierra. Esa va a ser la primera renovación. Pero esos 1000 años, al principio de los 1000 años, Jesús ata a Satanás. Al principio. Pero al final de los 1000 años, casi al final, lo deja salir otra vez. Y allí va a engañar a más personas. Ahí se va a terminar de condenar a algunas personas que se van a sublevar, ¿verdad?, en contra del reinado de Cristo. Y ahí exactamente, mire cómo sigue. Al final de ese milenio se da el juicio del gran trono blanco, que este es el juicio final donde van a comparecer los incrédulos. Mire lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora lea conmigo el 13 rápido. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado por el lago de fuego. Entonces se da el juicio final, se resucitan a los incrédulos, se condenan al lago de fuego con una sentencia. Berkhof, en su teología, en la teología de Berkhof, desarrolla una etapa del juicio. O sea, el juicio final va a tener 3 etapas: presentación de los argumentos, pero bien interesante lo presenta Berkhof en su teología. Presentación de los muertos, presentación de la acusación de los escritos, comparecencia de los acusados y la sentencia. Pero ¿cuál es el punto? Que no va a haber lugar de defensa. O sea, Berkhof dice, no se van a poder defender, y es cierto, no hay defensa, porque usted nota todo el juicio del gran trono, no hay momento en donde ellos, es que fíjese que yo no creí en Jesús porque la verdad es que a mí nadie me habló. Ahí no hay forma, usted no se va a poder defender. Entonces dice Berkhof que ahí se va a dar la sentencia, la condena del sufrimiento en el lago de fuego para siempre. Y aquí es donde viene ya lo que leímos en Isaías, que es ya la renovación de la tierra. Esto ya es cuando Dios haga una creación nueva. O sea, es como yo les dije al principio, ¿verdad?, que comienza en Génesis, en el jardín del Edén, y termina en otro jardín más hermoso, pero con Dios en medio de él, estando con los creyentes, estando con quienes hemos creído en él. Entonces, si usted nota, Apocalipsis 20 viene en orden. Mire bien, Apocalipsis 21, 1000 años, el milenio. Apocalipsis 20:11, el juicio final. Y Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía
más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vaya, ¿quién ha cantado? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y usted va a pasar ahí, usted no sabía que iba a estar, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer el Señor. O sea, vamos a estar con Él. Y claro, la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial es el cielo, ya en la eternidad. Digamos, el lugar donde vamos a estar con Cristo, presentes con Él, con Dios, en una tierra nueva. Tremendo, va. Hey, hoy sí hemos fumado, va. Hemos andado bien elevados, va. Dale un aplauso al Señor, hombre. Ya si de todas formas, nos morimos hoy, pues ya sabemos que nos espera la Jerusalén celestial. Entonces, pero muchos de nosotros no nos caía el 20, ¿va? Como ya era el orden, pero no es mi deseo enseñárselo bien, porque eso es escatología, pero tener idea. Entonces, hasta aquí resumo ideas. Solo resumo uno, postura número 1. El evento más grande que esperamos los creyentes es la resurrección y la venida de Jesús a esa resurrección. Número 2, Dios ha prometido darnos, ¿verdad?, una resurrección, pero también ha prometido renovar la tierra y que Jesús va a gobernar esa tierra. Jesús será el Rey de Reyes en esa tierra. Y en ese tiempo que Jesús gobierne no va a haber hambre, los animales no van a ser feroces, se va a quitar toda la maldición de Génesis 3, cuando el hombre vino y maldijo la tierra, iba a producir cardos, animales feroces y la maldición de sudar para poder producir. Todo eso se va a quitar. Después de ese milenio que Jesús gobierne, vendrá el juicio final, ¿verdad? Antes de ese juicio soltará a Satanás por otro tiempo, un tiempo muy pequeño al final del milenio, y esa gente estará condenada ahí en el juicio del gran trono blanco. Y después del juicio del gran trono blanco, prepárense, porque vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva. Y así termina la Biblia. ¿Por qué lo digo? Con esa mentalidad que hemos aprendido, que ha sido, solo he hablado, solo he introducido el tema, no he entrado al sermón. Ahora vaya conmigo a Romanos 8, y no crea que lo voy a sacar tarde tampoco. Vaya, Romanos 8, pero para que entendamos esto, mire qué bonito el 19 y 20. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, poneme atención aquí. Te voy a traducir eso. El anhelo ardiente, esa palabra es una palabra en el texto griego que es una como aparadokia, así más o menos se escribe. ¿Pero qué significa? Poneme atención. Se describe como una persona que está con la cabeza extendida esperando que venga. Esa es la figura paradokia, es el anhelo ardiente. El anhelo ardiente es una figura poética de Pablo. ¿Por qué? Nos presenta, poneme bien, atención, aquí hay dos palabras complicadas. Primero, anhelo ardiente, y la segunda es creación. Diga conmigo, creación. La pregunta es, ¿qué es la creación? Entonces, la respuesta es todo lo que está creado por Dios, que no es el hombre. O sea, la creación aquí está hablando de las plantas, los animales, la naturaleza, toda la creación. En teología se llama la infracreación. ¿Por qué? Porque no es la creación humana, sino que es la creación natural, la creación que está afuera. Entonces, dice que toda la creación que Dios creó está esperando, anhelante, está con la cabeza erguida, esperando que venga algo. Ahora, eso significa que no le importa nada a la creación. ¿Por qué? La creación está sufriendo, la creación está padeciendo. Miren ustedes, hermanos, la gran contaminación. Miren ustedes, hermanos, toda la injusticia que hay en el mundo, las muertes de los niños, las enfermedades que vienen cada día peor. Entonces, la creación tiene un anhelo ardiente. ¿Y qué está esperando la creación? Mire, ahí, en el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación?
cuando Cristo resucite a los creyentes. La manifestación es una palabra como apocalipsis, que se revela. Es decir, ¿qué está esperando la creación? El día que nosotros nos levanten, los que estemos muertos, que resucitemos. Y usted se preguntará, ¿por qué la creación está esperando la resurrección? Mire lo que dice el verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Muy bien. Porque fue sujeta ¿a qué? Diga como vanidad, a vanidad. ¿Ya? Mire lo que dice ahí. Dice, sujetada a vanidad. Primero, ¿qué es vanidad? Digan conmigo, frustración. Quiere decir que la tierra está frustrada, la creación está frustrada. ¿Por qué? Porque hay, hermano, no estamos hablando de ecología, estamos hablando que la tierra por sí misma, la tierra no da ya más. Hay deforestación, hay terribles cantidades de campos donde ya no se puede cultivar nada, hay sequías, hay hambre. Mire cómo está el tiempo, que está el mes, estamos en mes de octubre, finales, y todavía está lloviendo, como que es invierno, hermano. Aquí hay agrónomos que saben que es cierto lo que les digo, que están pidiendo que digan que el invierno está comenzando antes, porque toda la tierra está sujeta a frustración. Está descontinuada, está pasando algo, los días son más rápidos, no es como antes, que pasaban los días más lentos, algo está pasando. Entonces, la creación está esperando que nosotros seamos resucitados, los que están muertos en Cristo, que Cristo venga. Pero, ¿por qué razón? Porque la misma tierra está llena de maldición. Entonces, el día que Jesús venga y resucite a los muertos, ese mismo día, el Señor va a encargarse de su creación y va a sacar la maldición de la tierra. Mire el versículo número 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjese qué precioso. O sea, no solamente nos salvó a nosotros, sino que va a quitar la maldición de la tierra. ¿Y en qué consistía la maldición de la tierra? Espinos y cardos, ¿verdad? Que con sudor comerás de ella. Era una dificultad de que la tierra diera su producto, su fruto. Y por supuesto la ferocidad de los animales será quitada también. Entonces, esto, hermano, nos dice que hay una promesa de parte de Dios, que no solamente va a ser resucitarnos a nosotros, sino que va a ser quitar la maldad de la tierra, quitar la maldad de la creación, que por el pecado entró al mundo. Y cerramos. Mire lo que dice el 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo está? Con dolores de parto, está gimiendo, porque está sufriendo, esperando que venga Cristo. Igual que nosotros está la tierra. O sea, Pablo está haciendo de caso como que la tierra fuera persona y que estuviera a punto de parir. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer da a luz, lo que viene es un gran dolor. Aquellas mujeres que ya han dado a luz saben que eso es tremendo, ¿verdad? Pero ¿en dónde se compensa la alegría? Con la alegría de tener un bebé en los brazos. Entonces, el cielo nuevo y la tierra nueva vienen para nosotros, y esa es la alegría de la creación, que así como Dios nos ha salvado a nosotros del pecado y la muerte, así también va a sacar el pecado y la condenación de la creación que Él hizo, que por la condenación del hombre, por el pecado del hombre, se contaminó todo. Hermanos, no vamos a profundizar, pero estos textos nos sirven a nosotros de reflexión, de saber que la promesa del Señor es que va a quitar la maldición de la tierra. Ahora, pregunto para cerrar, ¿por qué Dios ha permitido esa maldición sobre la tierra? Para que cada día nosotros anhelemos estar más con Dios. O sea, hermano, si en este mundo sufrimos, si en este mundo vemos niños padecer hambre, niños enfermos, gente, hermano, que no merece lo que está viviendo, eso es por el pecado. Pero Dios lo ha permitido para que nosotros, en medio de la humanidad corrompida, podamos ver que el único lugar de verdadera esperanza es Jesucristo. Por eso sufrimos en esta tierra, para que apreciemos y valoremos que Dios va a quitar la maldición del mundo. Y así como ha quitado el pecado de nosotros,
va a quitar también la maldición de lo que se creó. La tierra será limpia del pecado y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva para estar con su pueblo, para que sea adorado y para que reinemos con Él para siempre. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu misericordia.